Bueno, vamos. Estamos viendo en esta semana el sistema autosensorial, ¿verdad? Y bueno, como sabéis, si no lo sabéis, lo voy a contar ahora. Estamos en la era de Acuario y dejando atrás ya hace tiempo, hace años, la era de Piscis. Y cada vez hay menos necesidad de una belleza externa y más de una belleza interna, de ir hacia adentro, ¿sí? Antes necesitábamos en la era de Piscis mucha información, todo era información, y ahora necesitamos la capacidad para procesar toda esa información sin confundirnos, porque el bombardeo por todos sitios es increíble. Entonces necesitamos esa capacidad para procesar todo eso, ¿sí? Ya no necesitamos salir fuera para conectar con la fuente, con Dios, como cada uno lo sienta, sino que entendemos y nos damos cuenta de que nosotros somos eso. Eso es la diferencia entre una era y otra. Y también nos damos cuenta de que estamos llenos de amor, que somos paz, no hay nada que buscar fuera, sino que nosotros somos eso. Y podemos entender que no existe también, ¿no?, esa dualidad del bien y del mal, lo correcto o lo incorrecto, que bueno, aunque algunas veces lo pensamos, ¿no?, pero somos ya más capaces de entender que solo existe el ser. Explico esto porque la era de Acuario es una era muy sensorial y quien no tiene el sistema nervioso preparado para afrontar todo esto tiende a la confusión, a la depresión y a todas estas cositas que a las personas les ocurren, y a nosotros mismos algunas veces también. Kundalini Yoga juega un papel muy importante en todo esto, ya que nos permite tener una disciplina mental necesaria para cambiar los hábitos patrones, ¿sí?, se puede llamar de las dos formas, del subconsciente, aumentar la percepción y aumentar la sensibilidad de las energías sutiles generadas por el pensamiento. Y sobre todo nos permite tener profundidad, ¿sí?, tener profundidad y tener dirección. Que es lo que nos ocurre muchísimas veces, y yo creo que a casi todos, ¿no?, que es que hacemos el hábito de vivir con un hábito. Hacemos hábito de vivir con un hábito, y cuando hacemos un hábito de vivir con un hábito o con nuestro hábito, entonces no queremos cambiarlo, ¿sí? Nos acomodamos ahí y pensamos que somos eso. Y muchas veces no somos conscientes de esto, pero algunas veces somos conscientes y somos muy poco honestos, ¿sí? Y entonces comenzamos a poner excusas y empezamos a enfermarnos, empezamos a deprimirnos, entramos un poco en la energía negativa de la queja, e incluso invadimos el espacio de otras personas para quejarnos y para vomitar emocionalmente sobre otras personas. Pero ese rasgo del carácter es fruto de una vibración, es lo que estamos vibrando, ¿sí? Cada pensamiento, sentimiento y por eso lo ponía antes a lo que decía Patricia en Telegram, cada pensamiento o sentimiento que tenemos tiene una frecuencia vibratoria y que podemos usar si es una frecuencia vibratoria densa, para quedarnos ahí dentro de ese hábito, de ese patrón, y seguir repitiendo estas cositas, o podemos usarlo para el crecimiento mental y espiritual. La mayoría de las personas vibran con la negatividad, o hay muchas personas que vibran con la negatividad y vibran con esto porque nadie nos enseña a vibrar de otra forma, ¿no? Y de todas formas, aunque nos dijeran, yo no puedo decir vibra alto, eso es una cosa que hay que experimentar, que hay que sentir, y por eso quizás yo siempre enseño la teoría después de haber mandado la práctica, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que la personalidad se puede reequilibrar
para que refleje la verdadera esencia del ser. Es cierto también que en nuestro entendimiento y en nuestra vida siempre tenemos altibajos, forma parte, ¿no?, de la vida, pero a veces nos confundimos, volvemos a nuestros hábitos pasados y a nuestros patrones, ¿sí? Y hay que darse cuenta de que si vivimos en el pasado no hay futuro, pero que si vivimos en el ahora, que es lo único que existe, porque el futuro y el pasado es una invención mental, es muy fácil vivir en el ahora porque es lo único que tenemos. Y en el ahora no hay tiempo, ¿sí? Y la intuición florece ahí, como explicaba la vez pasada. Y cuando vivimos en el ahora, el futuro se abre y normalmente nos bendice, ¿sí? Pero claro, hay que experimentarlo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para mejorar o para quitar un mal hábito? Aunque algunas veces siempre queda ahí un poco latente, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es neutralizarse, ¿sí? Ir hacia una energía neutra, y esto lo vimos cuando vimos los 10 cuerpos, en cuanto a la mente positiva, negativa y neutral, ¿verdad? Es como quemar un patrón o quemar un hábito a través de la meditación, y luego entonces tienes la opción de sustituirlo por otra cosa, ¿sí? Hay un dicho súper antiguo que dice que primero haces hábitos y luego los hábitos te hacen a ti. Entonces esto nos lleva a pensar o a sentir que a ver qué tipo de hábitos queremos tener, ¿no? Y todo esto está muy relacionado con las cuarentenas que hacemos, por eso siempre insisto mucho en hacer 40 días una cuarentena, porque se necesita alrededor de 40 días de una práctica constante para romper un hábito, y se necesitan alrededor de 90 días para establecer un nuevo hábito en acción con el subconsciente o en acción en el subconsciente, ¿vale? 40 días para cargárselo y 90 días para colocar otro más bonito, en fin. Todo esto que estoy contando es muy mental también, porque un hábito no somos nosotros, un patrón no somos nosotros, quería dejar esto claro, pero bueno, vivimos aquí, tenemos una mente y tenemos un cuerpo físico y tenemos que lidiar con eso, ¿verdad? Entonces la única forma en la que se me ocurre explicar esto, pero que seamos conscientes que estamos cambiando unos pensamientos, al final unos hábitos por otros, que no deja de ser pensamiento, pero es un pensamiento mucho más sutil que el primero, ¿sí? Veíamos en la teoría de esta semana el lóbulo frontal, no sé si habéis escuchado los audios, el paladar superior, el hipotálamo y el tálamo. Yo ayer estaba haciendo, y además tardé bastante tiempo en hacerlo, y no lo voy a explicar ahora porque explicarlo así sin verlo en un esquema es un poco complicado en las partes del cerebro, ¿sí? Quizás pase el esquema a limpio y os lo envíe, porque es muy interesante, porque cuando, por ejemplo, yo que escucho mucho a Mario Alonso Puig, habla mucho de muchas partes del cerebro, y algunas veces yo como que me pierdo un poco de dónde está cada cosa, y como me gusta saberlo, he hecho un esquema muy chulo y lo paso a limpio. Entonces, el lóbulo frontal se encuentra delante en la frente, ¿sí? Y controla la personalidad según la enseñanza de Kundalini Yoga, y también bajo mi experiencia, esa ha sido mi experiencia, que controla la personalidad. Y el tálamo controla los hábitos automáticos, el hábito de ser perezoso, el hábito de estar alerta, el hábito de levantarte y todas estas cositas, ¿sí? Todo lo que se ocurra como hábito. El tálamo lo que hace es que recibe la información del sistema nervioso y lo envía al hipotálamo, y el hipotálamo entonces segrega hormonas que estimulan la glándula pituitaria, y todo esto está muy relacionado con el canto de mantras, como muchos de vosotras ya sabéis, y ahora voy a contar muy rápidamente. En Kundalini Yoga se dice que
las dos cosas más importantes de tu cuerpo son el paladar superior, que es la base del hipotálamo, ¿sí? Porque el hipotálamo controla todo el sistema nervioso, y la punta de la lengua, porque la punta de la lengua afecta al canal central susumna, ¿vale? El más importante, sabemos que va del suelo pélvico a la coronilla y es por donde asciende la energía kundalini. Entonces, la punta de la lengua por eso es tan importante, porque al final controla toda la psique. Sé que son muchas cosas las que estoy contando, pero bueno, como voy a extraer la teoría, creo que son cosas que hay que saber, porque se practican luego con conocimiento y sabiendo por qué hacemos las cosas. A mí me gusta saber por qué hago las cosas y experimentarlas, pero la combinación de teoría y práctica es súper interesante, por lo menos para mí. Si no hay control o conexión sobre el lóbulo frontal, no tienes control sobre los estados de ánimo y no tienes control sobre la superficialidad. Hay una crilla de esto en la sala de Kundalini Yoga que es crilla para la superficialidad nerviosa, ¿verdad? Y habla de todo esto de la emotividad y bueno, está muy relacionado. Por si queréis hacerla, lo recordaré de todas formas porque es interesante. El lóbulo frontal, como decía, está ubicado frente al cerebro y está en el área de la frente, está asociado con Ajna Chakra, con el sexto chakra, el hipotálamo y la glándula pituitaria, y bueno, es responsable de las funciones motoras, de la memoria, de los pensamientos, de la cognición emocional y controla la personalidad, como decía. Gran parte de la personalidad puede verse alterada por las emociones inconscientes y conscientes, que no siempre dan una imagen completa de lo que somos en realidad, ¿sí? De lo que la persona es. Y si se trasciende estos patrones y programas emocionales que tenemos de una persona, sostiene lo que queda es lo que somos, ¿sí? Sin nada más, lo que somos. Muchos de los patrones emocionales, como sabéis, ante los que reaccionamos, provienen del condicionamiento de nuestros padres y de nuestros antepasados, de la herencia transgeneracional. Y almacenamos, procesamos, enfrentamos y reaccionamos a partir de las emociones de cómo lo hicieron también nuestros padres y cómo también nos educaron y lo que hemos visto de ellos. Pero también, creo que súper importante, procesamos aún más emociones como resultado de nuestra experiencia. Cuidado con la memoria. La memoria es súper peligrosa. Está muy bien y es necesaria, pero es peligrosa porque siempre echamos mano de eso. Si, por ejemplo, estás saliendo con alguien, ¿no? o con tu pareja, o estás conociendo a alguien, siempre hay pensamientos del tipo no voy a hacer lo suficiente, o me va a engañar, o todo este tipo de cosas. Que ¿de dónde viene? Viene de la memoria, de las experiencias que has vivido, y lo que has vivido ya está vivido, es pasado, está ahí, ¿no? Y no tiene por qué volver a repetirse. Sin embargo, nos quedamos en esa vibración, y cuando nos quedamos en esa vibración es lo que recibimos y es lo que estamos generando, lo que estamos creando. Así que cuidado con eso, ¿sí? Poco más, ¿sí? ¿Qué papel tienen los mantras en todo esto? Y esto tiene mucho que ver con el tercer capítulo, que bueno, tiene menos teoría y quizás la teoría de introducción al Zoom va a ser muy poca. Pero me resulta interesante contarlo ahora porque está relacionado con el NAD, que vamos a ver, con la corriente de sonido que vamos a ver en el tercer capítulo, pero está relacionado con el hipotálamo, ¿sí? Entonces, los mantras utilizados en Kundalini Yoga elevan la conciencia a través de su significado y de su repetición rítmica. Sabemos que el Villamantra, el mantra como central, el mantra semilla en Kundalini, es Satnam, que significa la identidad verdadera, y es un mantra
que es muy interesante y muy sencillo porque sirve para volverse conscientemente consciente. ¿Sí? No sé si me explico con eso, pero es de la única forma que se me ocurre explicarlo. El uso de un mantra mientras se medita permite que la mente meditativa permanezca enfocada en la onda de sonido en lugar de otras cosas. Es como que ponemos el mantra para estar enfocada en una vibración más alta en vez de cosas como los obstáculos físicos, la postura, me duele el cuello, me duele la rodilla, ¿sí? O en pensamiento intrusivo. Elegir mantra es como elegir una mentalidad, ¿sí? Y esto no deja de ser mente, ¿vale? Siempre lo repito porque hay veces que hay en cursos, incluso que yo he ido, que se habla mucho de la mentalidad, para cambiar la mentalidad, pero no hay que identificarse con una mentalidad en concreto. No se puede cambiar una mentalidad desde la mente, hay que hacerlo desde un espacio neutro, y eso es lo que hacemos con la meditación, crear ese espacio neutro y luego poner un mantra que genere una vibración más alta, una vibración más bonita, más de paz, más de alegría, pero que sepáis que un mantra también es un pensamiento, ¿sí? Pero de muy alta vibración, y las palabras que usamos contienen una vibración en particular, no es una tecnología para mí, ¿sí? Están hechos de sílabas los mantras y cada uno de los cuales tiene una vibración en particular. Sabemos que la lengua estimula diferentes teclas, es como el techo de la boca, sabéis que es como el teclado de un ordenador, depende de dónde esté dando la lengua, estimula una cosa o estimula unos meridianos u otros. Esta estimulación con la lengua en el paladar envía señales de fluido, de neurotransmisión al hipotálamo. Y el hipotálamo regula la actividad química que fluye hacia todas las partes del cerebro y del cuerpo. Sí, está muy relacionado con la pituitaria. Estimula la pituitaria, estimula la pineal, ¿sí? Y sabemos que la pituitaria es la glándula maestra del cuerpo y la pineal está directamente relacionada con la intuición. Y estas dos glándulas se ven afectadas con el canto. Entonces resulta que lo que estamos diciendo es mucho más que palabras, porque a veces pensamos en el mantra, cantamos un mantra sin mucha conciencia, si no se conoce, evidentemente, pero no es solo palabras, hay toda esta tecnología detrás, ¿no? Y si la pituitaria y el hipotálamo están bajo control, eres una persona disciplinada, ¿sí? Y puedes controlar tus estados de ánimo y puedes evitar ciertas reacciones, puedes hacerte consciente. Y la ventaja de todo esto, y esto va unido a lo que explicaba el primer día de la intuición, es que hay respuestas para cada pregunta de una forma natural, ¿sí? Si estamos ahí, si estamos en el presente. Hay que practicar atención plena, claro, y hay que ser paciente con uno mismo y con una misma. Por último, cuando terminemos las 6 semanas, me gustaría, y ya lo hicimos una vez, que estuvimos meditando durante 62 minutos, no sé si os acordáis, estuvimos meditando con el Sopur. Me gustaría volver a repetir esto por una sencilla razón, pero no con el Sopur, quizás con otro mantra, ¿sí? Quizás con el mantra Satnam, no lo sé, ya vendrá. Sí, por la sencilla razón de que 62 minutos de meditación estimulan la materia gris del cerebro, así como el lóbulo frontal y la glándula pituitaria, el hipotálamo y la pineal, ¿vale? Y quiero que tengáis esta experiencia. Y ya explicaré esto un poquito mejor cuando lo hagamos, no me voy a enrollar ahora. Bueno, si os parece, luego lo hablamos si queréis. Y bueno, vamos a realizar respiración en 2 segmentos, se llama para conectar el subconsciente con la intuición, ¿vale?
Voy a explicarlo ahora.